Confesiones, me encanta. Pues un ilustrador es básicamente... ¿Lo cuento real o lo cuento que quede bien? Yo creo que la gente en general, cuando dices que eres ilustrador, se imagina dos cosas. O que te dedicas exclusivamente a ilustrar libros infantiles, o que tienes una vida de artista bohemia y que a lo mejor estás hasta las 4 de la mañana trabajando y bebiendo whisky. Hago dibujitos, no suena como... Si tú no trabajas, tú dibujas. Bueno, hazme un dibujo que a ti no te cuesta nada, ¿no? Bueno, como te gusta, realmente no te tengo que pagar tanto dinero. Ilustrado, ¿no? Ese movimiento del siglo XIX era la ilustración. Muchas veces es doloroso. Esto de ser freelance tiene muchas ventajas, pero también las desventajas de que no existen horarios. No me gusta mucho madrugar. Y nada, comer cuando hambre, dormir cuando sueño La hora de irme a dormir, pues sobre las 12, la 1, y a currar hasta que llegue la entrega. las 2, las 3. Lo mejor que tiene mi trabajo, Los canapés y las fiestas, no. Que cada día sea diferente. Con cada nuevo proyecto tengo que aprender cosas nuevas. La enorme libertad. También puedes ser tu propia jefa, que siempre está muy bien. Quizá lo peor es ser autónomo y la sablada que es la cuota. El intentar hacer un trabajo de calidad en el plazo que tenemos para hacerlo. Estás como tú solo enfrente al mundo. A menos que te pongas al servicio de un patrón. no existen las vacaciones casi. Por lo demás es una gozada trabajar como ilustrador. No tengo ni idea de lo que hace falta para ser un buen ilustrador. Aparte de estar un poquito loco, hace falta mucha paciencia y mucha dedicación. Tener una muy grande capacidad de trabajo. Es quererlo muy fuerte. Me hubiera gustado que alguien me hablara de la importancia de decir que no a ciertos trabajos. No hace falta tener un portfolio perfecto para empezar a moverlo. Y que las carreras no son lineales y ascendentes. Dentro de una carrera hay baches. Que no te preocupases por las cosas que te preocupabas. Cosas como lo típico del estilo. Ay, este es mi estilo de verdad. Hay rachas en que la cosa va peor, luego va muy bien. Y en esos baches no hay que pensar que ya no vales para nada, se te ha acabado y que tienes que volver a currar en lo que sea. Que dibujen muchísimo, que intenten aprender de todos los campos. Que el camino es largo, probablemente el camino no termina. Por otro lado, es el mejor trabajo del mundo. ¿Te deja alguna frase lapidaria? Guay.